Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Esta es una exhortación a la iglesia, ya sea personas que a veces conducidos por pastores, digo yo, faltos de conocimiento de la palabra de Dios. Como les digo, es una exhortación a la iglesia, esto no es para el mundo. La exhortación tiene que ver con el aborto. Yo veo ahorita me encontré, estaba mirando un video en YouTube y salió otro video después en relación a un pastor que está predicando, pero está afuera de una clínica donde se hacen abortos, y básicamente está condenando a la gente. So vamos a estudiar la palabra de Dios en relación a lo que dice el Señor. Esto no es el Evangelio, hermanos. Nosotros no podemos usar las cartas del hermano Pablo, del apóstol Pablo, o de Pedro, de Juan o de Santiago, para venir y condenar al mundo. La exhortación es a la iglesia. Una vez que la persona es iglesia, se le puede exhortar, así como yo lo estoy haciendo. En el caso, si te corresponde a ti, ya sea que estás juzgando, estás obrando mal. Si estás juzgando, ya sea al homosexual, a los que abortan, a los que pecan, ¿verdad? Es necesario que dejen de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a Cristo Jesús a condenar al mundo. Ya hay condenación. Entonces, Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, hermanos, vino a salvarnos. Entonces, si por falta de conocimiento tú lo has hecho, bueno, pídele perdón al Señor y ¿verdad? Si no eres un pastor, hácelo saber al pastor, ¿verdad? Y llévale palabra bíblica. Háblale en privado, ¿verdad? Dile, mire, pastor, le quiero hablar en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Le quiero mencionar en relación a esto, de que cuando uno va y quiere uno exhortar al mundo para que se arrepientan, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que tenemos que ir a predicar las buenas nuevas de que conozcan a Cristo Jesús, y es el Espíritu Santo el que debe de enseñar sobre todo a esa persona una vez que crea a Cristo Jesús. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Santiago 4:12. Dice Santiago, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? El dador de la ley, uno solo. Solamente Dios es el dador de la ley. No hay nadie más. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Entonces, ahorita precisamente por estas cuestiones de estas personas que no están predicando el evangelio, sino que más bien van y condenan al mundo, pues obviamente ahí nos involucra a todos, ¿verdad? Porque por culpa de estas personas, cuando vienen verdaderos evangelistas a predicarles el evangelio, pues ya no quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Precisamente porque, pues, ¿quién quiere que lo condenen? Nadie, ¿verdad? Entonces, una vez que uno escucha el evangelio y Dios nos ayuda a creer el evangelio, no hay necesidad de que alguien nos diga. Si nosotros somos honestos con el Señor, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, en la iglesia es precisamente por falta de escuchar al Espíritu Santo
de que a veces lo tiene que hacer un hermano en la iglesia, ¿verdad? Pero sobre todo la palabra de Dios. Pero esto es a la iglesia, hermanos. No usen la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, las cartas, las cartas escritas a la iglesia, no al mundo. Al mundo hay que predicarles el evangelio. Cristo, la orden es esta: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Al que crea será salvo. Al que no crea ya es condenado. Ahora, si una persona no quiere escuchar el mensaje, Cristo dice, metafóricamente, no des lo santo a los perros. Metafóricamente. Entonces, si una persona no lo quiere escuchar, no le ruegues, no le insistas, no, hermanos, no debe de ser así. ¿Verdad? Ese error, pues, yo pienso que todos yo lo cometí, ¿verdad? Pero el Señor me dice, no, así no. No, al que tenga oídos para escuchar. Entonces uno va y predica las buenas nuevas. O si andas predicando afuera, en la calle, o ir a mostrarles versículos bíblicos a un lugar donde se hacen abortos, no es el lugar correcto, no es la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios se comparte a la iglesia. ¿Qué se le comparte a la gente? El evangelio. Entonces, ahora tú puedes estar afuera de una clínica, pero no necesariamente estás yendo a la clínica porque lo estás juzgando. Si esa es la razón por la que estás yendo, déjate hago la pregunta que siempre le hago a toda la gente. ¿Tú ya no pecas? Y si tú dices que ya no pecas, la palabra dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no vivimos en un cuerpo pecador. Entonces, ¿cómo vamos a ir a decirle a la gente, no peques cuando tú pecas? Entonces, no, hermanos, paren, dejen de hacer eso. ¿Verdad? ¿No lo sabías? Ok. Sí, hay que ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Dice Pablo a los Corintios, yo no fui con palabras persuasivas, yo fui con poder. ¿Cuál es ese poder? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por cada uno de nosotros para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos, para sacarnos de esos temores, para sacarnos de esos miedos, para sacarnos de esas penas que nos hacen, que nos matan, ¿verdad? Y en la otra vida, la vida eterna. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, sí, tenemos tribulaciones, pero en la tribulación Dios nos acompaña y de una forma sobrenatural nos da paz, nos da paz. Entonces, sí tenemos tribulaciones, pero ahí precisamente cuando somos débiles, Dios se manifiesta. Entonces, regresando otra vez, esto aplica no solamente a los que van y andan condenando ahí a las personas que están abortando. Esto se da sobre todo en los desfiles, ya sea de homosexuales, bisexuales, transexuales, hermanos, deben de parar de hacer eso, deben de parar. Nosotros debemos de compartir el evangelio, el evangelio. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Juan 3:17. Vamos a... Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, paren.
Si el pastor lo está haciendo, lleven estos versículos, pastor. El mensaje no es de condenación a la gente que ande ahí. Obviamente las personas que están abortando, las personas que están, todos somos pecadores, pues ¿qué vamos a hacer? El que nos cambia el corazón es Dios, no nosotros. Nosotros llevamos el mensaje de esperanza, ¿verdad? Y es Dios el que cambia, el que nos da paz, ¿verdad? O sea, si a una persona se le enseñó, ¿sabes qué es tu cuerpo? Y tú puedes hacer tu cuerpo con lo que tú quieras. Esa es la ley. Esa es la ley en el gobierno. ¿Y quién puso a los del gobierno? Dios los puso. Dios los puso. Entonces, hermano, pero están matando. Siempre ha habido y siempre va a haber muertos, siempre va a haber. Pero precisamente eso vino Cristo. Entonces, una persona que conoce a Cristo y tiene una relación con Dios no hace eso. ¿Por qué? Precisamente porque conoce a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo pecadores, vamos a ir y le vamos a decir, oh, tú eres un homosexual y te vas a ir al infierno? No, 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 no es así, no. Ya todos vivimos en un lugar que es un infierno, que es este mundo. Aquí ya hay tribulación en este mundo. Entonces todos estamos en el mismo barco, porque todos pecamos, todos sin excepción pecamos. Viene Cristo y nos da nos renueva la mente, ¿verdad? Y nos dice, ok, vamos a caminar. Entonces, por ejemplo, una persona, un hombre que le gustan los hombres, viene el Señor, conoce al Señor, a esa persona le van a seguir gustando los hombres, pero ya por el amor a Dios va a decir, yo quiero morir al mundo porque sé lo que me ama Dios y lo quiero seguir. ¿Y qué tal si cae? Bueno, tú ya nunca has caído desde que estás caminando con el Señor. Hermanos, nosotros no debemos de andar condenando a la gente, a nadie. Porque si Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, ni Cristo condenó a nadie condenó Cristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pero está en la palabra, sí, a la iglesia, a la iglesia. Ya en la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra, al que peca deliberadamente, ¿qué le espera? Pues mucho más condenación. Pero al que recibió la palabra de Dios, Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a abandonar. Entonces, quiero compartirles estos. Voy a ser específico, porque yo estoy harto, estoy cansado yo de escuchar a tantos pastores que me da coraje, hermanos, me da mucho coraje que anden condenando sobre todo los homosexuales y en las clínicas de los abortos. ¿Ok? Entonces, recuerden esto. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Santiago 4:12. Si tú tienes ese problema, grábalo por ahí con letras de oro. Cristo también dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Con la vara que mides, serás medido. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, yo lo veo siempre. La gente que yo conozco que se la pasa juzgando, hermanos, yo lo veo. No tienen paz, no tienen paz. De verdad, no tienen paz. ¿Por qué? Tan juzgue y juzgue y juzgue. Hermano, no juzgue. No, no, que hay que decirle. Y pácatelas y pácatelas y pácatelas. El diablo tiene poder para darles duro. Y no tienen paz. ¿Por qué? Porque se la pasan condenando a la gente. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Tú conoces una persona gay?
no le digas nada. Ve y dile, hermano, como le quieras decir, en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido perdón si alguna vez un cristiano lo ha ofendido. Pídale permiso para darle un abrazo. Le puedo dar un abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Y abrácelo, hermano. O abrácela. Porque a eso vino Cristo, hermanos. A eso vino Cristo. ¿Conoces una persona que abortó? No la juzgues. Imagínate una madre quitándole la vida a uno de sus hijos. ¿Tú crees que esa persona que cree que está haciendo lo correcto ocupa que la condenes tú todavía más? No, ocupa amor. Eso es lo que ocupa. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, porque hay personas que yo los he conocido, personas, yo recuerdo un jovencito de 18 años, tuvimos un encuentro ahí, en el mismo grupo éramos como unos 20, 25, él dio su testimonio. Él dice, hermanos, miren, en realidad yo soy gay, a mí me gustan los hombres, pero ahora sé cuánto me ama Cristo. Me siguen gustando los hombres, pero yo sé que yo sé que debo de morir al mundo, ¿verdad? Porque son placeres, ¿verdad? Así como a nosotros nos siguen gustando las mujeres, ¿verdad? Tú puedes ser casado y no quiere decir que si pasa una mujer hermosa, no quiere decir que no te atrae. Pero ¿qué debes de hacer? Tú solo tienes ojos para tu mujer. ¿Por qué? Porque la debes de honrar. Pero no quiere decir que no te guste la otra. Te sigue atrayendo. ¿Por qué? Porque la carne así es. Pero ya por amor a Cristo, nadie puede negar su propia carne. Ya como cristianos debes de ¿qué? Honrar a tu esposa. Tus ojos nada más para tu esposa. O la esposa, ojos nada más para su esposo. Eso así es. Ese es el verdadero amor. Ahora, ¿qué pasa si condenamos a una persona que ya ha sido justificada, que cree en Cristo Jesús? Imagínate un gay, este jovencito de 18 años que yo conocí, que ya es un hijo de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 17, 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Ahora, ¿qué pasa cuando condenan a una persona que cree en Cristo Jesús? Esta es la palabra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El condenar a una persona, hermanos, fíjate lo que dice Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuál malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando uno juzga, hermano, hacia la ligera, porque te complace hacerlo, porque te sientes bien, no tienes temor de Dios. Y ay de ti, ay de ti. No, hermanos. Mateo 12:7. Esto lo dice Jesús, obviamente en el contexto de las personas que condenan a otros por no guardar la ley, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que no guardan el día de reposo, lo que sea, pero esto aplica. Dice, es algo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo dice, y Mateo 12:7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Hermanos, en este mundo ya hay condenación. Desde que pecó Adán, ya hay pecado. Viene la ley y por cuestiones de la ley hay muerte. Entonces,
Pero eso es la antesala de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Entonces, debemos de tener misericordia, ¿verdad? Y debemos de, por eso yo a veces les digo, el hecho de que ustedes vayan aprendiéndose versículos de la palabra de Dios, tienen que tener cuidado, hermanos, porque no necesariamente si andas predicando mal, ¿ven? Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. Ah, ahora, como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 7:3, dice, no lo digo, no estoy diciendo, dice, no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente, así les digo yo también. Yo no les estoy diciendo esto para condenarlos, obviamente, porque yo los estoy diciendo, los estoy exhortando en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no les conviene, no les conviene, ¿verdad? Porque tú podrías decir, bueno, si nosotros estamos condenando, entonces tú, ¿quién eres tú para juzgarte, para juzgarnos? Ah, es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Porque hay que saber aplicar, ¿verdad? Lo que, o sea, un versículo, tú lo puedes sacar del contexto y ponerlo en otro lugar. O sea, imagínate, tú vas con una persona, con un ateo, y tú le dices, mira, aquí el apóstol Pablo dice, lo primero que te va a decir, a mí qué me importa quién es ese. O sea, no. Las cartas, estas del Nuevo Testamento, son, si ustedes le leen al principio, es a la iglesia de Éfeso, a la iglesia en Corinto, a la iglesia, o sea, todo esto es para la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando se está leyendo la palabra de Dios, sí, ahí sí aplica para todos, pero es la palabra de Dios, no nosotros. Entonces debemos de compartirla en la iglesia, no en el mundo. Al mundo, ¿qué le debemos de decir? Las buenas nuevas de salvación, por cuanto todos, hermanos, yo soy pecador, ¿verdad? Usted es pecadora, yo soy pecador, yo soy el primero. Pero mire, le tengo buenas noticias. A veces uno anda queriéndose ganar el favor de Dios y resulta que no, el regalo de Dios nos fue dado gratis. Déjeme compartirle, mire, a, a Jesús Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él vino, hizo milagros, hay testimonios, están escritos ahí, tanto por personas que creyeron, inclusive por personas que fueron incrédulos, que no creyeron, pero escribieron. O sea, hay testimonio de él, ¿verdad? Déjeme platicarle de Cristo Jesús. Si la persona te está escuchando, esa persona está siendo humilde, está siendo como un niño, te está escuchando, y es la palabra de Dios. O sea, la persona está siendo bautizada en Cristo Jesús y por consecuencia, eventualmente recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahora, si tú conoces personas que andan haciendo eso, ve tú y exhórtalos con amor, llévales la palabra de Dios y diles, mira, no deja de hacer eso porque no te conviene, ¿verdad? Es necesario que nosotros compartamos a el mundo, en el mundo, el evangelio. Y ya en la iglesia, pues bueno, ya en la iglesia ya está el pastor o ya están las personas que están enseñando, ¿verdad? Que están compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Unos van a ir creciendo, unos ya tienen mucho conocimiento, otros más pocos. Casi siempre los nuevos son más celosos. Ténganles paciencia a los que son nuevos, ¿verdad? Usualmente el pastor que es escogido por Dios tiene una paciencia que olvídense. Se la da Dios, ¿verdad? Porque tiene que aguantar de todo y eso no es para cualquiera. Entonces, eso solamente un verdadero escogido de Dios le da esa gracia para tener esa paz, para tener esa paciencia con las ovejas y con los cabritos, ¿verdad? Entonces,
Dejemos de juzgar al mundo. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.